En la historia argentina existieron muchos planes sociales. Algunos se convirtieron en pilares de la política pública, otros pasaron sin pena ni gloria. Pero hubo uno que fue distinto a todos. Un plan tan extraño, tan insólito, que todavía hoy muchos dudan de que realmente haya existido. Un plan que nació con grandes promesas, que parecía revolucionario pero que terminó en silencio, olvidado, casi como si nunca hubiera pasado. Y lo más curioso de todo es que su historia está llena de contradicciones, de ilusiones y de fracasos. Este es el relato del Plan Arraigo, posiblemente el plan social más raro de la historia argentina. Si te interesa conocer esta historia, quédate hasta el final de este video porque lo que vas a escuchar parece sacado de una novela. Antes de continuar, te invito a dejar tu comentario. ¿Alguna vez vos o alguien de tu familia cobró un plan social? Queremos leer tus experiencias porque este canal lo construimos entre todos. Para entender por qué nació este plan, hay que viajar a principios de los años 90. Argentina estaba atravesando una de las transformaciones económicas más profundas de su historia. Carlos Menem llevaba apenas 2 años como presidente, y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, había lanzado el famoso Plan de Convertibilidad. El dólar y el peso se equiparaban 1 a 1, y por un tiempo parecía que la inflación crónica había quedado atrás. La gente podía ir al supermercado y comprar sabiendo que los precios no iban a cambiar de un día para el otro. Era una sensación de estabilidad que el país no conocía hacía mucho tiempo. Pero esa aparente calma tenía un costo muy alto. Miles de trabajadores quedaron afuera del mercado laboral debido a las privatizaciones y al cierre de empresas estatales. Los ferrocarriles, los teléfonos, las aerolíneas, todo estaba siendo vendido o reducido. Los niveles de pobreza y desempleo empezaban a mostrar cifras alarmantes. El Estado necesitaba dar una respuesta para contener la situación social. Y en ese contexto apareció la idea de que la solución no estaba en dar dinero, ni alimentos, ni subsidios directos, sino algo mucho más simbólico: tierra, propiedad, arraigo. Así nació, en 1991, el Plan Arraigo. Oficialmente fue creado por el Decreto 263 de ese año y más tarde recibió marco legal con la Ley 24146. La propuesta era tan sencilla como ambiciosa: transferir a familias sin techo los terrenos fiscales que el Estado tenía dispersos por todo el país. Se hablaba de millones de hectáreas disponibles. El mensaje era claro: el Estado tiene tierra, la gente necesita vivienda. Juntamos las dos cosas y generamos arraigo, pertenencia y desarrollo. Sobre el papel, era una idea brillante, pero la práctica fue muy distinta. El procedimiento parecía simple. Las familias podían inscribirse, se les adjudicaba un terreno fiscal y, en teoría, podían comenzar a construir su vivienda. El plan estaba pensado para barrios populares, asentamientos y villas donde se buscaba regularizar la tenencia. En muchos casos, se trataba de personas que ya vivían en terrenos ocupados hacía años y que veían en el plan la posibilidad de obtener un título legal. En otros, se buscaba entregar tierras vacías para que las familias pudieran asentarse. Pero pronto comenzaron los problemas. Los terrenos adjudicados estaban, en muchos casos, en lugares sin infraestructura básica, sin agua potable, sin cloacas, sin electricidad, sin calles transitables. Había familias que recibían un papel que decía: este terreno es tuyo, pero que cuando iban al lugar encontraban un baldío en medio de la nada, sin posibilidad real de vivir ahí. En otros casos, las tierras ya estaban ocupadas por otras familias, y el plan se limitaba a dar un título precario, sin resolver los conflictos legales de fondo. Incluso hubo situaciones en las que distintos grupos recibieron adjudicaciones sobre el mismo terreno. El resultado: más caos, más peleas, más burocracia. La ilusión inicial se transformó rápidamente en desconfianza. Lo que había empezado como un sueño terminó siendo para muchos una burla. Los intendentes de distintas provincias se quejaban porque de un día para otro recibían barrios enteros de familias que tenían un papel que acreditaba la tenencia de la tierra, pero sin servicios, sin calles, sin recursos para urbanizar. Era, en palabras de un urbanista de la época, como regalar un auto sin ruedas. El plan daba la idea de propiedad, pero sin las condiciones mínimas para ejercerla. Antes de seguir, te invito a suscribirte y darle me gusta a este video, así seguimos trayéndote estas historias ocultas de los planes sociales en Argentina que casi nadie cuenta. Ahora sí, volvamos al relato. La prensa de aquellos años no tardó en bautizarlo como un plan fantasma. Algunos diarios lo llamaban un plan de papel,
porque lo único que se entrañaba era un título o una promesa de regularización. En los barrios, muchos de esos papeles terminaron guardados en cajones sin valor real, porque la gente sabía que no iba a poder construir nada en esos terrenos. La oposición política criticaba al gobierno por lo que consideraban un show mediático, un plan lanzado más para dar la imagen de que se estaba haciendo algo que para resolver de verdad el problema habitacional. Incluso hubo denuncias de clientelismo. En algunos lugares, los terrenos se repartían en actos masivos, vinculados a punteros locales, y se decía que el acceso dependía más de la cercanía política que de la necesidad real. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hubo decenas de barrios donde se entregaron títulos a familias que ya vivían allí hacía décadas, pero con un papel que no les garantizaba servicios ni urbanización. En Tucumán, algunos lotes fueron adjudicados en zonas inundables, lo que hacía imposible levantar una vivienda. En Córdoba, hubo denuncias de superposición de títulos. En el Chaco, la promesa de entregar miles de hectáreas terminó en apenas un puñado de papeles. El contraste entre el anuncio y la realidad era enorme. Sin embargo, el plan también tuvo defensores. Hubo familias que, con mucho esfuerzo, lograron edificar algo en esas tierras y con el tiempo fueron consolidando un barrio. En algunos lugares el Plan Arraigo sirvió como puntapié inicial para el reconocimiento posterior de asentamientos que más tarde serían urbanizados por otros programas. Pero esos casos fueron los menos. La mayoría se encontró con una promesa incumplida. Con el correr de los años, el Plan Arraigo fue perdiendo fuerza. Nunca fue derogado oficialmente, pero tampoco recibió impulso político ni presupuesto suficiente. Quedó como una especie de archivo olvidado. Algunos papeles quedaron en poder de familias que todavía hoy los muestran como recuerdo de aquella ilusión. Otros se perdieron en oficinas públicas. El plan fue desapareciendo del discurso oficial, hasta que casi nadie volvió a hablar de él. Y sin embargo, las tierras fiscales que alguna vez fueron su eje siguen siendo hasta hoy un tema pendiente en Argentina. Lo curioso es que, aunque el Plan Arraigo haya quedado en el olvido, sus problemas se repiten en la actualidad. La falta de acceso a la tierra, los barrios sin servicios, las ocupaciones irregulares, siguen siendo parte de la realidad argentina. En 2017, por ejemplo, se creó el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, que reconoció más de 4.000 asentamientos en todo el país. Muchos de esos barrios tienen la misma lógica que el Plan Arraigo buscaba resolver en los 90. Gente que ocupa un terreno y espera la regularización. La historia se repite, solo que con otros nombres y otros programas. Al mirar hacia atrás, queda claro por qué el Plan Arraigo se considera uno de los planes sociales más raros de la historia argentina. Porque no fue un subsidio, ni una ayuda directa, ni una transferencia de dinero. Fue un intento de resolver un problema estructural con una medida simbólica, que sobre el papel parecía brillante, pero que en la práctica se chocó contra la realidad. Fue un plan que arrancó con promesas enormes, pero que terminó diluyéndose en silencio. Y quizá lo más raro de todo es que hoy, más de 30 años después, casi nadie lo recuerda. ¿Vos lo conocías? ¿Escuchaste hablar del Plan Arraigo? Déjalo en los comentarios porque quizá vos o tu familia fueron parte de este capítulo olvidado de la historia argentina. Y si querés que sigamos contando estas historias, no te olvides de suscribirte y darle me gusta a este video. Porque la historia de los planes sociales en Argentina está llena de curiosidades, de promesas incumplidas y de experimentos que parecen increíbles, pero que fueron reales. Y en este canal vamos a seguir contándolos.